Bienvenidos, bienvenidas a un encuentro más en la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2021. En esta oportunidad nos encontramos nuevamente con un espacio dedicado a la poesía, con la presentación del libro Lo que teme la noche, de Diego Capusotto y Daniel Verdevés. La presentación estará a cargo de Walter Bordón. Muchas gracias, Agustina. Gracias por la invitación a participar de esta Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2021 y muchas gracias a Diego Capusotto por aceptar también esta invitación. ¿Qué tal, Diego? Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, Diego, vamos a hablar de Lo que teme la noche, este libro que surgió en este tiempo tan difícil, ¿no? de la pandemia. Eh, Contanos un poco cómo fue contale al público, digamos, de la feria, cómo Sí, fue sí. este proceso. A muchos, viste, se les entremezcla un poco el capocómico que sos y ahora parecés como el poeta. El capocómico es muy querido, espero que el poeta sea tan querido y amado como ese capocómico, ¿no? Bueno, esperemos, teniendo en cuenta que a veces el propio lenguaje humorístico tiene algo de poética en términos de que siempre es un lenguaje que se desprende del lenguaje cotidiano, del día a día. De todas maneras, lo de la poesía, digamos, es algo que venía ahí transitando, digamos, en mí desde hacía tiempo. El único vínculo que tenía con los escritos tenía más que ver con escritos humorísticos o para personajes, ya sea para televisión o para teatro, o algún que otro cuento que he escrito para alguien que me pidió, para alguna revista, siempre con ese tono, digamos, con un tono más derivado al humorístico. Y también me salía esto que más o menos se asemeja o se acerca a lo que terminé, digamos, escribiendo en Lo que teme la noche. Por supuesto, un libro no hecho solamente por mí, sino por Daniel Verbedés, Claro, eso iba a que decir. también es ¿Cómo autor surge esa de la sociedad foto. con Claro. Daniel? Bueno, eso surge porque en realidad tenía idea y ganas de hacer algún día como un deseo a largo plazo, algo vinculado a la poética. Quizás a lo mejor la pandemia inconscientemente, porque no es que dije, bueno, ahora que hay pandemia voy a escribir esto, sino que la propia pandemia, al refugiarnos también en nuestros hogares y al interrumpirse trabajos que yo venía teniendo, que por otro lado a veces no me permiten hacer algo paralelo, como en este caso un libro, eh, empecé como a escribir cosas, pero no necesariamente ligadas a la concentración que puede tener alguien con la escritura. Quiero decir, ahora me voy a sentar y voy a agarrar una hoja y voy a agarrar un lápiz o lo que sea, voy a escribir, sino que mandando un mail a una persona amiga, me salió una frase que a veces suelo usar, escapando un poco de este lenguaje que yo decía antes, cotidiano. En una frase, en una imagen, que es como preguntar, hola, ¿cómo va la vida? Pero de otra manera. Claro. Que a mí me resulta, por eso la poética me resulta tan consistente, porque me remite a hablar de otra manera, con otro lenguaje y con un punto de fuga frente al lenguaje que utilizamos todo el tiempo, que ya es harto conocido para nosotros, que nos sirve a veces para reafirmar cosas, para esconder, para incluir, para desincluir. Pero hay un lenguaje, el de la poesía, que para mí te pone en un estado que es más misterioso, más contundente a veces, para finalmente hacer una especie de radiografía de lo que uno ve todos los días, de lo que uno vio, de lo que a uno le parece que vio y de lo que uno supuestamente verá más adelante. Entonces, Por tu trabajo mismo de actor, también la poesía siempre habrá estado presente de alguna manera sí, de alguna en manera tu yo interés, he ¿no? traído, sí, sí, en el humor he traído, de hecho yo hacía personajes que estaban Claro, me acuerdo vinculados. de Cha-Cha-Cha, ya por... Claro, claro, claro. Pero era un poco hasta desmitificando el propio lenguaje poético, digamos, o cómo hacer de, de la poesía algo, si se quiere, más desmadrado, no sé, teniendo en cuenta que uno también ahí ponía el cuerpo. Entonces había todo un instrumento que conectaba de otra manera que cuando uno escribe, que se repliega, que tiene un punto de fuga, pero que lo tiene así demasiado interno. Entonces,
de hecho, yo siempre tenía como un ritual de a las 7 de la tarde, no sé, me tomaba un vino y escribía. Y no escribía de corrido, iba escribiendo, me iban viniendo imágenes, o salía a caminar y de golpe me venía, como que me reconcentré y apareció, digamos, eso que tenía para hacer, que fue el libro, que fue lo único activo que hice, por otro lado, el año pasado, y que me O sea, conectó. Ahora en este momento, por ejemplo, no estoy conectado en hacer, no se me ocurre hacer otro libro. Seguramente tengo deseos de hacerlo, pero será más adelante y tampoco sé cuándo. y fue también como una necesidad, una descarga, ¿cómo lo Hay sen- todo, hay un poco de todo eso. Hay empezar a correrse de algo conocido que tiene que ver, aunque también la actuación tiene algo de riesgo y tiene algo de vacío, es algo que uno viene haciendo también hace tiempo y entonces uno tiene ganas de, a lo mejor, entrar como en otra especie de sintonía que tiene que ver, en este caso, con lo que hice, que a mí me conectó medio de otra manera. Eh, me aparecieron imágenes y palabras como si se desprendieran de mí y fueran hasta inclusive más interesantes que mi propio cuerpo en acción haciendo algún tipo de personaje. Me pero hablaste reconcentré. vos en la poesía, o sea, Y no, claro, Capusotto, siempre está hablando uno y como veníamos hablando antes, uno está tomado por otros fantasmas, entonces uno en realidad no está escribiendo, sino que está escribiendo también lo que alguna vez leyó, ¿no? De otros claro, también. Entonces hay ahí como ahí un... nombraste a Pessoa, Por yo te eso, nombré un cuando poco a vos me Enrique hablaste, Sí, me acordé ahora de una frase que claro, decía cuando el vos me viejo hablabas de Enrique Enrique. Sim, que para mí era una pluma muy es una pluma muy contundente y que yo cuando leía Cerros Cipreses, hay algunas flechas que no se sacaron, viste, que están ahí, que Claro, hay son una imagen de Enrique envenenadas. que habla de la noche que decía, la noche cuando la mediocridad duerme sus músculos. Sí, sí. Bueno, Lo que teme la noche podría ser tranquilamente un título de Enrique Sim también, digamos, porque Ujú. finalmente hay un montón de fantasmitas que están ahí cuando uno está escribiendo, no está escribiendo uno solo, ni mucho. Hay quienes acompañan, ¿viste? Ahí te corrige la pluma a alguien que no sabés quién es, pero que en el fondo sabés que es algo que vos leíste antes. Entonces, O es la noche. claro, también, yo que escribía más cuando estaba llegando la noche, porque Ah, como lo escribí medio en invierno, entonces siempre escribía tipo 7 de la tarde, entonces ahí es cuando empezaba recién, no empezaba ya, recién, sí, en realidad recién estaba oscureciendo, y me parecía también la idea de que, bueno, la noche tiene como esa idea de temeridad para nosotros, y bueno, habría que preguntarse qué pasa con la noche, ¿no? A qué teme eso que nosotros colocamos como un lugar sí, o la fantasmal oscuridad, de y alguna de manera, la idea de acecho. oscuridad. Pero Claro, también claro. esa idea de oscuridad estaba como subyaciendo ahí en este año que te tocó Sí, escribir estos sí, poemas, ¿no? en un año donde además también aparecieron mucha gente conocida que murió, no precisamente de COVID, digamos. Hubo ahí un tsunami de malas noticias, de algo que suele pasar, como la muerte, pero que no suele pasar tan seguido, digamos, ¿no? Sí, y con tanta cantidad y que te peguen como empezás a sentir como que quedás en la primera línea, ¿no? De Sí, alguna sí, manera. sí, y además sí, bueno, y además de ese nubarrón así, que fue en este caso la pandemia, cuando fue el primer año, que generaba por otro lado más incertidumbre. Como siempre en las tragedias, digamos, ahora ya pareciera que es como alguien que viaja con nosotros en el subte, ¿viste? Y entonces cuando aparecen las vacunas parecería que estamos como a punto de olvidarnos de esto que nos sucedió. El año pasado era algo que no tenía Ahora puede ser que tenga como una especie de final, más o menos. No digo feliz no es, pero Sí, digo, pero que más o menos intuimos, a diferencia sí. del año No, no pasado, que vamos a empezó... usar la imagen de la luz en el túnel, viste que nada, pero No, no, sí. no, todo lo contrario. No, digo que el año pasado me parece que también eh, el propio síntoma también me empujó ahí, ¿viste? A hacer esto que salió. Pero esto que salió tampoco sale por la pandemia. Esto que salió Claro, eh,
Es algo que uno que está ahí como dando vuelta, que está adentro, que está en lo que ve y está en la sensibilidad también de la afuera, ¿viste? No Sí, simplemente... hay tal vez ya como un olfatear antes de la pandemia de muchos de estos climas que, si bien Sí, ahora parecen relacionados con la pandemia, por eso sí, te decía, a mí me hacen acordar algunas cosas de los años 90, de algunos que por ahí venía, ¿no? sí. Y Sí, estaba bueno, todo ahí. de hecho habíamos hablado con Pedro Saborido de si volvemos a hacer el ciclo, que de alguna manera el ciclo se iba a llamar o tenía referencia al fin del mundo, ¿no? Había algo como, hay algo que no sé si va a renacer o en realidad va a terminar el ciclo o su ciclo. Entonces, estaba dando vuelta este fantasma. Y después apareció la pandemia y entonces ahí hay una serie de cosas que me parece que te llevan como un tobogán hacia, andás a ver qué. Que en Claro. realidad, cuando uno está en su casa escribiendo un libro, sabés que el libro va a salir y que va a ser comprado o no. O sea que no es un lugar de incertidumbre. Es incertidumbre lo que está alrededor, ¿no? El hecho del libro es un hecho que finalmente es convencional y tiene que ver con un hacer que más o menos sabes inclusive a dónde va a terminar. Ahora, es interesante también en este caso saber qué pasa con quien recibe el libro y quien lee eso y cómo se lo apropia para sí, digamos, ¿no? ¿Cómo fue la relación? Dos cosas, me encanta eso que dijiste de cómo de quién recibe el libro, cómo lo recibe y qué devoluciones te dio este libro. Y por otro, quiero hablar de Daniel, porque Daniel es muy Sí, importante claro. también en el libro, ¿no? No, vos sabés que no, lo que ha generado este libro ha sido, en principio, yo ahora a veces lo releo y me parece interesante, qué sé yo, lo que ha aparecido ahí. Eh, lo que ha aparecido, sobre todo en el proceso también, lo que ha recibido ha sido interesante de parte de quien lo leyó, digamos. Y en el caso de Daniel, como yo tengo contacto con él, como también con otra gente amiga a través del teléfono, digamos, nada, le mandé como algo que había escrito y entonces, como él además de actor, también es fotógrafo, me manda una foto de alguna manera con, con el cuerpo de eso, la foto de eso, digamos, la foto de lo que había escrito, si, para Claro. ser más preciso. Es muy loco Entonces, porque la poesía de alguna manera es una expresión muy interna de uno, ajá, ¿no? Y la sí, sí, fotografía es algo hacia de lo afuera, externo, claro. algo de la que viene como de Sí, sí, afuera, ¿no? sí, pero digamos que ahí me parece que entre los dos ahí hubo una conexión como para hacerlo juntos de alguna manera. Y ante cada cosa ante cada escrito que yo le mandaba, él tenía 2 o 3 fotos, y entonces íbamos más o menos eligiendo. Y entonces yo hablaba con mi compañera, con María Laura Díez, y le decía, ¿y a vos qué te parece esta foto? Y entre los tres también íbamos viendo qué foto a cada uno más le impactaba, digamos, teniendo en cuenta ya no el escrito, sino la propia foto, como que también podíamos desprendernos del escrito y ver la foto como sola, ¿no? Mm. Bueno, todo estaba conectado y fue interesante haber hecho esto, que después, en el antes, me ligó con Ture Salvador, que es el de la editorial de las ediciones Más Médula, de la editorial del Grupo Sur, Ujú. que fue también un lugar de contención también para nosotros, porque yo también no quería tampoco una cosa de tanta resonancia del famoso título, uy, Capusotto ahora poeta, ¿no? Este, quería a lo mejor una cosa más chiquita que tenga su recorrido, como de hecho el libro lo tuvo, pero sin tanta laraca, ¿viste? Sin tampoco ir a, las, a las primeras ligas, ¿viste? Entonces tenían más ganas además de que a Ture Salvador lo conozco, es amigo, entonces algo que esté más contenido, más protegido ahí, ¿viste? Sí, ahora es Donde una el libro, poesía bien urbana también. Vos sos un tipo urbano, se nota esa urbanidad y hay muchos juegos con el tiempo, ¿no? Que hacia adelante, hacia atrás, ese juego del tiempo y de la vida en sí, algunos sí, aspectos, el desamparo, por ahí, tal vez sea.
no lo quiero ligar mucho solo con la pandemia, por lo que dijimos, ¿no? Porque no es solo un libro, tal vez porque surgió en ese tiempo nada No, más, pero no, no de es hecho hay un, una sola, un libro de pandemia, ¿no? hay una sola referencia, en realidad, a la pandemia, no a la pandemia en sí, sino a una foto de eso que ves todos los días que origina la propia pandemia. Pero no, no, eso tiene que ver con cosas que están ahí en uno, ¿no? Que están ahí en uno, que están afuera de uno, y que uno también mira y ve y esas cosas. Y hay, sí, a mí me tomó algo también de la propia lucha, hay algo de lucha también, hay algo de lo que a mí me convoca, ¿no? La finitud, digamos, la angustia, la posibilidad de revertir una situación angustiosa también. Por eso digo digamos, posicionarse también como digamos, posicionarse frente al horror, ¿no? De alguna manera aceptarlo y posicionarse frente ahí y sacar también poética del propio horror, digamos, ¿no? Sí, así Eh, como el humor no solo es hacer reír, digamos, también la poesía tiene otra posibilidad por ahí de sí, ponerte frente a la realidad, aunque para pueda mí ser las dos muy cosas, volada, ¿no? para mí las dos cosas tienen que ver, claramente. No hay ninguna diferencia entre lo que yo escribo y lo que yo hago humorísticamente. Lo que yo hago humorísticamente es un punto de fuga de eso que escribo. O sea, el humor me permite fugarme de esa oscuridad para inventarse un mundo en donde si hay oscuridad no importa, porque en la ficción y en el humor todo es posible. Entonces, si hay una finitud o si hay algo que nos angustia, no nos importa. Podemos matar al otro sin culpa, ¿entendés? Es decir, hay algo precisamente de escaparse del dolor, sabiendo que está ahí y que probablemente sea imposible, pero por otro lado también en el lenguaje de la ficción y del humor también, en lo que hacemos, por ejemplo, con Pedro, en todo lo que yo he venido haciendo con diferentes grupos con los que hemos trabajado, haciendo programas como Cha 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 o Todo por los Pesos, es eso también, digamos. Es una relación directa con esa oscuridad que está en el libro, porque es escaparse de esa oscuridad para ir a un lugar que no sé si es más accesible, pero si no es accesible, lo sorteamos sin problemas, como cuando éramos chicos y jugábamos a que éramos Napoleón y ganábamos toda la guerra. Y si nos mataban, no importaba. No había miedo a morir cuando éramos chicos y jugábamos. Entonces, cuando hacemos el programa de humor, es lo mismo. Pero resulta que para llegar al programa de humor, uno después finalmente, en este caso yo hice al revés, pero no necesito mostrar angustia escribiendo un libro para saber que la tengo, quiero decir, ¿entendés? Lo que pasa Claro. que en el libro se hace más explícito porque es un libro que está escrito por mí y entonces, digamos, ahí se ve esa parte que mucho lector de mí no conoce, que puede intuir que si yo hago humor es porque es un poco escaparse de la propia tragedia, pero yo lo pongo ahí explícito en el libro, si se quiere. Entonces, por eso relaciono mucho el libro de poesía, a diferencia de alguien que puede pensar que es antagónico la poética de este libro, de Lo que teme la noche, con lo que hago en televisión. Claro. Sí, así porque sos humorista, no es que andás contando chistes todo el día, No, digamos, no, ¿no? no, claro, claro, pero no, pero eso ya eso ya se debería saber, si no Claro. seríamos todos como unos enfermos mentales donde la gente te para, sería como una serie distópica, ¿no? Que estás como obligado todo el tiempo, no podés nunca estar serio porque si no el Estado te mata. Si vos sos humorista, lamentablemente tenés que vivir de ahí hasta que te mueras. No, ya se sabe eso y no creo que la gente espere que todo el tiempo estés así como contento. Lo que sí es cierto que cuando la gente te ve, tiene la primera imagen que tiene no es cuando te ve caminando por la calle, sino lo que vio el día anterior en la televisión, que es un personaje que no existe y que, digamos, no está caminando en la calle como estoy caminando yo en ese momento que la otra persona te ve, ¿viste? Entonces sí, siempre hay una relación de que lo primero que miran y conocen de vos es la referencia, salvo tus amigos y tus amigas, digamos, y tu familia, que ya te conoce de antes, eh, ese que no te vio nunca, cuando te ve, lo que ve siempre primero es el personaje, nunca te ve a vos, te ve después, ¿entendés? Entonces se hace todo, por otro lado, también hace una propia lectura de cómo te vio caminando y de cómo
imagina a esa persona que sos, pero digamos, lo primero que va a aparecer es el personaje. Bueno, así como leer el libro también, en los distintos poemas te va a llevar a una lectura de tus preocupaciones, de los Sí, que vos sos, porque por sí, un lado sí, hay, qué sé yo, te enfrentás a la justicia o nombrás en algún momento jueces que hablan de una condena, de un delito que todavía no inventaron, sí, 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 o hablas de una angustia frente a una tarde que se viene y que por ahí es tuya. sí, O sea, son todas cuestiones que también tienen que ver, pero bueno, contadas con ese, como decías al principio, sí, ayudado tal vez con todas esas lecturas y con todos los tipos que van sí, dentro tuyo también, ¿no? sí, sí, con todo eso que, sí, sí, claro, y con todo lo que sucede, que también que te cachetea. Pero sí, digamos, uno no está contado también, no solamente está contado uno, sino está contado lo que uno ve, lo que uno presiente, eh, y digamos, y todas las capas de sucesos que han atravesado la vida de uno también, porque uno no escribe tampoco a los 60 años como escribiría a los 20, ¿no? Claro, Entonces eso también en el libro está, claro. seguro. Si bien dijiste que Salvo no es una... Rambo que fue más brillante, que hizo poesía y después se dedicó a traficar oro. Que es este, perfecto, mejor. sí, o algunos otros que de aquella época que se decían, como Artaud, que decía, ¿no? Que es maravilloso que no nos derritamos en el baño como un terrón de azúcar, por ejemplo, y jugaban con ese tipo Sí, de sí, claro, imágenes. claro. Sí, 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 Ah, porque estamos tomados también en la poética por las imágenes, que son siempre más contundentes, porque hay como un saltar hay como un saltar al mundo, ¿viste? Que es al mundo de la pura palabra, ¿no? Es más desdichada, ¿viste? A veces la palabra, también cómo la utilizamos, ¿viste? Digamos, hay como una especie de negociación en la palabra que a veces aburre y, digamos, en la poética aparecen imágenes que tienen una contundencia que no tiene la palabra dada de todos los días, digamos. Hay un saltar a otro mundo también, ¿viste? En la poética. Imagino, yo digo. Yo al menos cuando leo poesía siento un poco eso, ¿viste? Siento que esa persona que escribió saltó la verja, ¿viste? claro, es indudablemente que la poesía es un género dentro de la literatura que es uno de los, tal vez, de los más difíciles en cuanto a lograr esa síntesis y poder Sí, conmover desde determinados formatos. Porque en lo tuyo también hay poemas muy pequeños por ahí, o muy cortos, sí, digamos, pero que son sí. contundentes, ¿no? Sí, porque también esa idea esas especies de aforismo también a veces me convocan. Quiero decir, yo recuerdo haber quedado muy así deslumbrado con esos aforismos de Nietzsche, ¿viste? O hasta algunos del propio Pessoa, que estaba leyendo el libro del desasosiego. Por eso digo que hay otros autores que también a veces te llaman, ¿viste? A escribir, ¿no? Que te dan ahí como que te suenan el silbato, ¿viste? Para empezar la cosa. Eh, y entonces me gusta también ese tamaño chico Claro. que pega ahí, ¿viste? Tipo la copla o un haiku japonés, que es oriental, Sí, o que sí, son... sí, 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 sí. Y por otro lado, hay algo también de la palabra o de la imagen que a mí me suele fluir, no así, por ejemplo, tanto una novela, que yo no creo estar capacitado para hacerla o no se me ocurriría o no tendría de dónde agarrarme, eh, o hasta inclusive escribir un libro de cuentos, qué sé yo. Nunca lo intenté, pero me parece que este formato, esta- este hormigueo así, que yo lo llamo así como hormigueo de palabras, me suelen salir más natural, ¿viste? ¿Y están satisfechos con el libro, con Daniel? Con lo que Estamos finalmente... bien con Daniel, sí, estamos bien, sí, sí, claro, claro. Y yo ahora el libro lo tengo ahí como, esto es un libro que salió hace un año y cada tanto releo, y es interesante a veces releer,
porque te afirma algunas cosas, y hay un juego que siempre es interesante, que es como, que yo a veces lo releo como si yo no lo hubiese escrito, después me acomodo que lo escribí yo. Entonces a veces lo leo como si lo hubiese escrito otro, a ver qué me parece. Son pequeños juegos que tiene uno nada más. Y el otro día estaba releyendo, así como algunas cosas que escribí que están bien, con las fotos, me imagino y tengo ganas de hacer otro, seguramente lo haré, pero no estoy muy seguro no estoy seguro, digo, estoy seguro de que lo haré, pero no me apura hacerlo ahora o el año próximo, cuando aparezca de vuelta ese ritual, digamos, lo haré y haré algo que pueda ser más contundente, de otra manera, no sé tampoco en qué vendrá eso de otro libro que pueda hacer, pero sí me gustaría otra vez intentarlo. A mí me gustó mucho una descripción que hace de vos de Gabriel Lerman, Sí, que te compara un poco con un discepolín, que vos podés ser ese discepolín, de que podés ser sí, mordisco, pero sin hacer la que, digamos, podés criticar, pero a la vez también sabés muy bien que estás venís cargado de esperanza o buscando lleno de esperanza, pero también sabés lo que es un poco dice lo que es el cambalache, el gira sí, gira, o sea, todo eso sí, está sí, dentro de esa poesía, y ¿no? puede ser, a mí me gustó esa imagen también de Gabriel, la que dio. Primero porque me interesa la figura de Discépolo también, también desde su poética, y porque sí, porque las dos cosas están ahí, claramente, sí, sí. La desdicha y la posibilidad de no derrotarse, ¿no? ¿Viste? Está ahí, las dos cosas. Que, bueno, Diego, decime a ver al público de la feria, al que no leyó el libro, digamos, ¿por qué debe aproximarse a este Capusotto de lo que teme la noche, junto con estas imágenes, como decimos, de Daniel Berbedés, que es este libro que estamos presentando en esta feria aquí del Chaco? Si les gusta la poesía o tienen algún tipo de relación con la poética, siempre es interesante incursionar también en esas imágenes y en ese lenguaje. Y a lo mejor para mí sería interesante, aunque probablemente sea dificultoso, separar también estar leyendo como si lo hubiese escrito cualquiera, ¿entendés? Caer después en que lo escribí yo, digamos. Eso sería interesante para conectarse más con las imágenes y conectarse más con el propio lenguaje. Eso. Eh, Podría decir que no van a encontrar, a lo mejor, por eso yo te hablaba de que esto está relacionado con el humor, pero de otra manera, porque el humor es a donde me lleva esto, digamos, ¿no? Esto no es esto no tiene humor, digamos, esto no es que quizás otro libro que yo haga pueda tenerlo, pero esto me agarra en otro momento y porque también vivo con los dos fantasmas, ¿viste? Con el fantasma de la incertidumbre y de la tragedia y la del humor, Claro. por suerte. Entonces, generalmente cuando pasa eso, a mí me interesa siempre, que también me pasa con el programa, qué es lo que le pasa al otro con lo que uno escribió, porque evidentemente, seguramente, es más que evidente que va a encontrar algo que yo no encontré, esa persona que lo leyó. Y con el programa con Pedro nos ha pasado lo mismo. En este caso también hay una relación entre el libro y el programa. Claro. Porque lo que resulta de eso que uno lee, el ejercicio de no leerlo como que es mío, aunque por eso digo, es una convención porque cualquiera que lo va a leer sabe que lo escribí, pero digo, si no supiera que lo escribí sería más interesante aún, como que se entere después, ¿no? Digo, pero porque sería bueno dejarse llevar con el encuentro, reitero, de la poesía y no De la obra y no de tanto quién por lo, ahí de quién lo escribió, claro. del Pero, personaje, por ahí, ¿no? claro,
pero eso Está bien. que sería para mí revelador, digamos, ¿no? Mucho más de lo que escribí, porque finalmente esto circula, entonces mucha gente lo va a leer, lo leyó, y entonces que me venga a mí eso que escribí del otro me resulta mucho más revelador que lo que yo escribí, que de alguna manera es un fantasma que me llevo, o que tengo consigo, ¿no? Consigo mismo. Pasarás a formar parte de ese ejército de fantasmas de otros que van a escribir para adelante, Claro, ¿no? sí, 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 bueno, claro, y no hay mejor manera de que circule eso, ¿no? Digamos, no en términos por eso digo, no en términos del autor, sino en términos de la propia palabra, dicha de esa manera. Sí, para redondear, después vamos a compartir nosotros algunos textos aquí, pero hay imágenes como muy fuertes también en el libro, sin relacionarlo con la pandemia, pero indudablemente tiene que ver este tiempo, como decía Dolina, creo que lo escuché en algún momento decir, ¿no? Que para sacar el poeta lo que lleva adentro también tiene que sufrir de alguna manera, ¿no? Y este tiempo no es que digo nos permitió, sino nos dejó en ese lugar de cierta incertidumbre en realidad quedamos de cara ante la muerte, porque un poco fue así, esa Sí, posibilidad que está ahí, y muchas de esas imágenes sí, por ahí sí, hay una idea transitan, también. ¿no? Sí, porque también hay una idea con la peste, hay una idea de muerte colectiva, digamos, ¿no? Hay una muerte, o sea, si bien todos sabemos que vamos a morir, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero la idea de la muerte colectiva es eso lo que nos da más miedo, porque es como si alguien nos tragara, y entonces ya no sé si es la idea de Dios, digamos, que es el que decide todo esto. Entonces, eso me parece que genera también mucho más fantasmas, ¿no? Todo eso está presente en el libro, pero en el libro está presente eso, está presente la situación política, está presente, digamos, las relaciones humanas, Sí, la posibilidad de algo y la imposibilidad de lo mismo, digamos. Todo la eso también disputa del poder, está está, el claro. hambre del estómago, está el hambre del espíritu por Sí, ahí, los que ¿no? hablan, exacto, los que hablan, los que hablan por nosotros, ¿viste? Está también puesto ahí, hay algo Sí, también los de que bronca, defienden la libertad y que por hay ahí, bronca, hay bronca ahí, hay disputa, hay una guerra también de si te querés llevar todo el territorio, bueno, acá también la vamos a pelear también, quiero decir, hay algo ahí de que no importa, digamos, la consecuencia final, pero, digamos, si hay un combate, bueno, lo habrá, porque la vida es eso también, ¿no? De alguna manera. sí, Y dice por ahí un además, poema, ¿no? Estallemos de una vez y los que descansan en paz se levanten en guerra. Este sí, funeral aún no ha nacido, ¿no? sí, claro. Sí, sí, bueno, pero viste que también es la idea de la tragedia y de que probablemente no nos vaya bien, pero también hay algo de que ya no, viste, es la palabra, porque es una poesía, digamos, pero cuando ya no media la palabra también, ¿no? Está ahí. este, por eso digo, los combates de los cuerpos ahí también están presentes. Hay algo también Sí, sí, de, sí, de- sí. Hay de- una fila de condenados que saca números para el abismo. Es otra claro. imagen, ¿no? Que está en uno de los Sí, una fila de poemas. condenados acá. Sí, sí, claro que sí, sí. Sí, sí, hay algo que no termina bien probablemente. Yo convivo con eso también, ¿no? Digo, convivo con la idea de la finitud, la idea de que termina todo esto y no hay más nada, con la idea de agarrarte también de donde puedas. Y también trabajo con la idea de la comunidad organizada, quiero decir, ¿no? Digamos, no, mirá, sí, ya sé que no somos todos iguales, pero digamos, la justicia social en este caso no es una farsa, son necesidades básicas que tienen que estar satisfechas. Después podemos ser distintos y cada uno puede tener sus posibilidades, pero también uno convive con eso y uno también está en lucha con eso, ¿viste? En Claro. lucha para ganarla. Sí, sí, y está Eso comprometido, también, digamos. eso también digamos, no estoy desprendido de eso, ¿viste? No hay una poética que es
el humano solo frente a su desdicha y su pequeñez, y que finalmente todos terminamos en la boca del lobo. Digamos, hay algo de eso también porque lo creo, y después hay otra cosa que me convoca y me tira, me tira con la soga para otro lugar, que es para el lugar del combate, de la confrontación y de la lucha, para que la cosa no sea tan dispar, ¿viste? Y lo digo esto en términos políticos también, en donde el libro también refleja parte de eso. Claro, porque por más Digamos, que en algunos puntos pueda parecer lúgubre lo que la poesía que está, no deja de ser una cuestión esperanzadora y que planta bandera ante el poder, para decirlo de alguna manera, o ante cierta tilinguería sí, que hay está algo ahí de eso dando ahí. vueltas, está presente ahí. Sí, 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 todo eso está ahí, claro. Y Sí, también tiene que ver con mi momento, el momento de la tierra ahí donde uno vive, eso también está en el libro. Después, una sensación también de ahogo, ¿viste? Que yo también tengo, qué sé yo. Son los ahogos que tengo de los ataques de pánico que me ha agarrado, que siempre te agarran, a mí por lo menos, en no poder respirar, en sentir eso de la falta de aire también, ¿viste? Convive todo eso en mí y por supuesto en el libro. seguro. Diego, un placer que estés en esta feria del Chaco 2021, Feria Iberoamericana, que se engalana realmente de tenerte como uno de sus protagonistas y esperemos que esta posibilidad de compartir esta charla breve en este tiempo pueda haber generado la curiosidad, por lo menos, de que alguno se pueda aproximar al libro y que pueda enriquecer de alguna manera todo esto que estuvimos hablando, todos estos aspectos, ¿no? Del ser humano, porque la poesía es básicamente tratar de internalizar y de comprender, y como decías vos, ¿no? Tratar de sacarse el personaje Capusotto, tal vez, que uno tiene o que la gente tiene, para bucear ahí en esa poesía que está plasmada y en esas imágenes que también tienen esa carga de poesía. Lo de Daniel este, es un aporte muy fuerte, Sí, muy importante sí, ahí en la... no, no, sí, no hay ninguna duda que también es parte, claramente es parte del asunto, y que hay una poética en la foto que no solamente corresponde a lo escrito, sino que también tiene su vida propia. Así que estamos, la verdad, contentos de haberlo hecho, y de que ya, reitero, circule ahí y que pueda conmover a quien le pase. Y desde ya, yo muy, muy agradecido también por esta charla, che, la verdad. Bueno, nos estamos viendo y Por seguramente en supuesto. algún proyecto se van a ver por televisión, por alguno de los Sí, proyectos que están dando sí, vueltas, ahora que decimos que la pandemia ojalá nos dé este respiro, ¿no? sí, sí. Sí, 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 y también la idea de que con Pedro podamos volver a reanudar, quizás con otro formato, pero sí lo que veníamos haciendo también, como continuarlo de alguna manera. Digo, reanudarlo me parece más interesante, es como haber hecho un parate para, para inclusive capaz transformarlo en otra cosa, pero bueno, estamos también en eso. Ujú. ¿Perdiste amigos, perdiste gente querida, amada en este tiempo? Así, Sí, sí, ¿sí? sí, 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 bastante. Por eso te decía que el año pasado yo tuve así como así como un tsunami de malas noticias, ¿no? Que no fue por el COVID, pero que fue mucha gente conocida que falleció así como en poco tiempo, ¿viste? Y fueron bastante el año pasado. Una cosa bastante trágica, y conmovedora para mí desde ya, pero que tampoco me había pasado porque uno está lleno de pérdidas, pero siempre pasaba, yo perdí a mis dos hermanos, imagínate, o sea, pero digo, eh, con, con tanta continuidad así con tanto cachetazo seguido no me había pasado.
Bueno, es una feria de sobrevivientes también podríamos decir, ¿no? Esta Bueno, que no, estamos no es un compartiendo. no es un mal título. La feria de los sobrevivientes. Sí, no es un mal título, sí. Bueno, muchas gracias, Diego. No, Jesús, por gracias a vos esta. y gracias ahí a toda la gente. Un Dale, abrazo un grande. saludo grande desde Chaco. Muchísimas gracias, Diego, Walter, por compartir este espacio en la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2021. Lo que teme la noche es un libro que realmente ha sorprendido a las audiencias. Es el primer libro de poesía de Diego Capusotto, un libro que de alguna manera cristaliza tanto miedos, impotencias, rebeliones, esta condición trágicamente humana. Muchas gracias.